como todos los días, de lunes a jueves, estamos aquí con ustedes con el otro enfoque, con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy vamos a tener un plato fuerte. Hoy vamos a entrevistar a Gloria Flores. Gloria Flores fue senadora y asistente del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Ahora Gloria es candidata a senadora por Colombia Humana en las próximas elecciones y debió renunciar a su cargo porque no podía desempeñarlo siendo candidata. Con Gloria vamos a tocar varios temas en cuanto a la situación que está viviendo Colombia, pero además, conjuntamente con Gloria vamos a tener un comunicador invitado que es parte de este esquema, que es Héctor Díaz, desde México, que va a estar con nosotros en línea. Pero antes queremos decirles a ustedes que este programa se transmite de lunes a jueves a través de cananga.tv. Usted en cualquier dispositivo electrónico, usted pone cananga.tv y lo va a tener inmediatamente en línea en cualquier parte del mundo. Nosotros transmitimos globalmente. Cualquier dispositivo inteligente, usted va a tener a Cananga inmediatamente transmitiendo. Pero también este programa se retransmite a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, 8 de la noche, hora de Colombia, Perú, México, y 7 horas de El Salvador, Nicaragua, Honduras. O sea, estamos para toda parte del mundo. Y si usted no nos puede sintonizar a las 10 de la mañana, hora de República Dominicana, y 9 de la noche, hora dominicana también, usted se suscribe al canal, usted busca el otro enfoque con Darío Cuba, se suscribe, le da a la campanita para seguir recibiendo nuestra propuesta y le da me gusta o le da dislike, o sea, no me gusta, para nosotros poder ir viendo cómo el programa va incidiendo en los amigos que nos ven, los amigos televidentes. Pero para nosotros poder seguir penetrando, usted lo comparte en sus redes sociales y lo comparte con sus amigos y relacionados. Antes de entrar con Gloria, vamos a analizar qué es lo que está pasando en la economía global y cómo eso puede incidir en la economía regional y en la economía dominicana específicamente. Hemos hablado en estos días lo que ha pasado con Evergrande, la situación de la crisis energética que además está pasando China y que se está viviendo en Europa. Hoy los precios, nos despertamos que los precios de la electricidad en España subieron a 200 euros con 16 centavos. Esto es debido a el incremento que ha tenido el precio del gas. Pero también hemos visto que Estados Unidos está en una situación difícil que nos puede afectar regionalmente a nosotros. Hoy los Estados Unidos tienen, sí o no, de aprobar el techo de la deuda. El presidente plantea que se le suban 3.5 billones o trillones norteamericanos y los congresistas, en este caso los senadores republicanos, se niegan. El gobierno norteamericano tiene
dos posibilidades para hacer esto. Una es apoyarlo por mayoría simple, donde ellos con el 50+1 que tienen, porque tienen 50 senadores demócratas, y el presidente del Senado pueden aprobarlo. Pero ellos andan buscando la forma consensuada, donde necesitan al menos 10 votos de parte de los republicanos. ¿Y por qué andan buscando la manera consensuada? Porque ellos no hacen nada con elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y después no poderlo utilizar en el presupuesto porque los republicanos se cierran a banda. Entonces ellos andan buscando la forma consensuada. No quiere decir que inmediatamente los Estados Unidos lleguen a una crisis. Esto ellos pueden manejarse, y una de las formas que ellos pueden manejarse hasta mediados de octubre o finales de noviembre es utilizando los recursos que tienen de los fondos de pensiones de las personas ya de mayor edad, o sea, los que pasan a ser pensionados. Ellos pueden utilizar estos fondos y pueden ir buscando mecanismos. Esta situación del techo de la deuda comienza con la Primera Guerra Mundial en el 1913, cuando en Estados Unidos se decide que todos los bonos que hay, hacer un solo bloque y permitir que el Congreso, en vez de discutirlo por separado, se fuera discutiendo o que se discutiera por bloque. En el año 1939, con la Segunda Guerra Mundial, esto tiende a profundizarse. Y la primera crisis que se presenta y se habla de techo y se habla es en 1953, cuando se le pone un máximo a ese endeudamiento. Esto es porque el gobierno norteamericano, que nos ha puesto a estos países dentro del decálogo del consenso de Washington, topes a los déficits fiscales, o sea que los gobiernos nuestros deben ir reduciendo el déficit fiscal o deben eliminar, llegar a déficit fiscal cero. No ha sido así. Estados Unidos siempre ha estado con altos niveles de déficit fiscales y eso es lo que lo hace a ellos romper el acuerdo de Bretton Woods en el año 1971. Esto puede traer como consecuencia una certificación de parte de las empresas certificadoras en la bolsa, de bajar la calificación de Estados Unidos, y esto traería como consecuencia que elevaría las tasas de interés de los bonos. Pero esto se va a reflejar también en la tasa de interés del financiamiento. Y entonces, ¿cómo nos perjudica a nosotros? A nosotros, lo he dicho, nos perjudica por dos vías. La primera vía que nos perjudica es porque las remesas se van a caer. Porque por donde va a venir la reducción seguro de parte del gobierno norteamericano son en el gasto que está haciendo para que las personas sin empleo puedan recibir unos beneficios, o que las personas con el quédate en casa hasta que pase el tema de la pandemia o aquello donde ha habido huracanes, reciban una compensación por parte del Estado. Esto se va a reducir y estas personas van a frenar el envío de remesas para nuestras naciones. Para que tengan una idea, ahora en el 2021 lo que va, la República Dominicana ha recibido 7,000 y tantos millones de dólares de remesa
que ayuda a la familia a compensar sus gastos, pero también nos ayuda a nosotros a equilibrar la balanza comercial dentro de la balanza de pago, aunque esto viene y entra por la balanza de servicios, pero nos ayuda a equilibrar, nos ayuda a mantener un equilibrio y nos ayuda a nosotros a poder desarrollarnos más. El otro problema que vamos a tener regionalmente es que nuestras naciones van a tener que buscar más dinero para el pago de la deuda. ¿Y por qué van a tener que buscar más dinero para el pago de la deuda? Bueno, porque si suben los intereses en Estados Unidos por una depreciación de su calificación, nuestras naciones van a sufrir también descalificaciones y nos van a subir los intereses. Si nosotros estamos pagando por bono una cantidad X de dinero, pues va a ser esa cantidad X más el incremento que venga con la tasa de interés. Entonces vamos a tener que coger más dinero prestado para seguir cubriendo el problema de los intereses. Hay un economista inglés que que escribe sobre las raíces profundas de la crisis y habla sobre el problema del endeudamiento y el efecto que tiene el interés compuesto en cuanto a las deudas. Esto es una situación compleja, vuelvo y digo, pero no tendrá solución. No creo que Estados Unidos se va a abocar como a una crisis por llegar al techo, no permitir el techo de la deuda. Ellos van a negociar, van a posponer, van a ver y van a analizar, pero nosotros debemos también prepararnos, países como el nuestro, que es dependiente de importación de energía, debemos dar una mirada a la utilización de los bioenergéticos, la energía, o sea, renovable en todos los sentidos, y de ver cómo nosotros nos vinculamos más a este proceso de producción de energía a partir de basura, a partir de las aguas marinas y de las aguas de los ríos, ver con la utilización de la energía solar y todo esto porque tenemos que prepararnos. Hay la crisis, ya China está pagando grandes ciudades, esto va a traer niveles de inflación que se están manifestando en el coste de los contenedores y también se está manifestando en el coste de los transportes en todos los sentidos. Entonces, no queremos ser aves de mal agüero, pero debemos prepararnos. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a venir con Gloria Flores y Héctor Díaz. Empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, ya tenemos en contacto con nosotros a Gloria Flores y a Héctor Díaz. Héctor Díaz es un comunicador mexicano que va a estar con nosotros una parte del tiempo porque va a tener que retirarse por compromisos previos que tiene. Y Gloria Flores fue senadora, como ya hemos dicho, en Colombia. Fue asistente del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien tuvo que salir en estos días porque las Águilas Negras andaban al ataque. Y con Gloria vamos a diferentes tópicos. En la primera parte, decimos, va a entrar Héctor Díaz. Gloria, queremos decir que ha sido atacada también duramente por el gobierno. Su esposo, que es de origen venezolano, fue deportado de Colombia y la familia tiene alrededor de año y medio separada por ese problema que está pasando. Bueno, buenos días, Gloria, buenos días, Héctor. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Tito. Muchísimas gracias por la invitación a este programa que impacta en toda América Latina, desde República Dominicana y siempre en coordinación con México. Y para mí es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Gracias. Tito, igualmente muy buenos días a ti y a tu auditorio. Aquí estamos presentes en esta transmisión contigo y con Gloria. Así Gracias es, por la buenos invitación. días, hermano. Gracias por la invitación. Bueno, Héctor, te vamos a dar la cancha a ti para que tú inmediatamente pases a dialogar con Gloria. Claro, y yo como comentó Tito, al que me da gusto saludar y ver de esta transmisión, haré muy breves preguntas por cuestión de trabajo, así que voy directo. Gloria, recientemente se filtró, porque realmente no hemos visto que la prensa internacional le dé un cauce como le hace generalmente a cualquier otra noticia de importancia. Vimos más bien que se filtró algo, porque sí parece ser, unas manifestaciones que empezaron en Colombia a raíz de una propuesta de ley que se hizo, que empezaron a crecer cada vez más en Cali, y luego empezamos a ver la represión del gobierno en relación a estas manifestaciones, y de repente ya no supimos más. Esto dejó de publicarse. En México no sabemos ya nada desde hace meses de lo que pasa en Colombia. El cerco que hace la derecha a través de sus medios para controlar la información, y aparte el sesgo de la información que hace, de la que quiere que se difunda, es terrible. Y hemos tenido que recurrir a las redes sociales y a amistades para que nos empiecen a armar un rompecabezas de lo que aconteció en meses pasados en Colombia, de la cual nos enterábamos lo que les pasaba especialmente a los jóvenes, a los que muchos los dejaron ciegos, pero no nomás a ellos, a otras personas, sin tomar en cuenta si eran mujeres u hombres los que estaban protestando, porque esa protesta se dio fuerte y generalizada ante esa propuesta de ley, que al final de cuentas tuvieron que dar marcha atrás, pero sabemos que esas manifestaciones siguieron por Felipe Tascón, que es una persona conocida ya en Colombia. Supimos cómo estaba la situación. Él hablaba muy claramente de un estado, narcoestado, que en vez de negociar estaba como las mafias tratando de acabar con los que consideraba sus enemigos, en este caso el pueblo. Y luego tuvimos oportunidad de hablar con José Alberto Tejada, que también nos amplificó el término de lo que estaba pasando, las situaciones dramáticas que se estaban viviendo allá, y que incluso él mismo estaba en una situación compleja porque tenía que tener vigilancia porque estaba amenazado de muerte. No sabemos realmente ahorita, por decirlo así, yo me meto a ver los periódicos aquí en México y nadie está hablando de Colombia en este momento. Nos gustaría saber de viva voz, sabiendo que ahora tú vas de candidata y que estás con el candidato que más votos ha sacado en la historia de Colombia, Gustavo Petro, en las elecciones pasadas, y que es la esperanza para muchos y muchos de colombianos de poder lograr cambiar su país, de cambiar la situación dramática que han vivido por mucho tiempo. Nos gustaría saber tu opinión de lo que está pasando, si es que nos lo puedes decir en forma
breve y si es que realmente se puede ser algo breve en una tragedia así. Bueno, Héctor, necesariamente tengo que hacer una contextualización de las protestas y de el estallido social que se ha presentado en Colombia en este año 2021. Una contextualización que viene desde el año 2019. En el 2018 tuvimos una campaña presidencial asombrosa donde la izquierda y los sectores progresistas alternativos tuvieron una votación increíble, como lo has planteado con Gustavo Petro, más de 8 millones, pasó a segunda vuelta y quedó de segundo y es actualmente senador de la República por Colombia. Pero veníamos de un proceso de paz que se firmó en el 2016 y que estaba en proceso de implementación. El gobierno de Duque, que se impuso en el 2018, realmente hizo trizas la paz, de un lado, y por otro lado profundizó las políticas neoliberales, generando una crisis social y económica de grandes magnitudes. En el 2019 se desata en América Latina una serie de procesos de estallidos sociales en Ecuador, posteriormente en Chile, y Colombia no se quedó atrás. A través de un paro nacional que se convocó por el Comité Nacional de Paro en noviembre, se impulsó un paro que trascendió las mismas expectativas del Comando Nacional de Paro de Colombia y recorrió todos los territorios del país, las calles. No fue un paro de un día, sino se mantuvo hasta diciembre del 2019. Después vino la pandemia y la pandemia aplacó la movilización ciudadana porque nos obligó a toda la humanidad a un encerramiento para evitar la propagación del COVID-19. En el 2021, a raíz de la presentación que hizo el gobierno de Duque de varias reformas, entre ellas la reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro convoca el 28 de abril un paro nacional. Había todo un acumulado social de estos años de tragedia que se impactaron también o incidieron también en la pandemia, porque en la pandemia vimos cómo las políticas del gobierno de Duque se dirigieron a apoyar especialmente a los grandes conglomerados económicos, a los grandes monopolios, pero dejaron de lado a las mayorías nacionales. En Colombia hubo un símbolo, no sé si sucedió en otros lugares del país, pero en cada casa donde se estaba pasando hambre se colocaba un trapo rojo y era impresionante las grandes ciudades del país, en las barriadas, los trapos rojos en cada casa, indicando que había hambre, que no había con qué comer. Igualmente en las carreteras, en los pequeños pueblos, etcétera. Entonces, este paro del 28 de abril, convocado por el Comité Nacional de Paro, las centrales obreras, otras organizaciones sociales, movimientos indígenas, campesinos, generó un estallido social de grandes proporciones, nunca imaginadas por nosotros y nosotras, porque realmente no solo salen los sectores organizados tradicionales, sino esencialmente la juventud, los estudiantes en las universidades, pero la juventud de las barriadas, que han sido condenadas por el modelo neoliberal a la falta de oportunidades de estudio y de trabajo. Es así como ciudades como Cali son la expresión más, quizás más emblemática de lo que ha sido el paro sostenido por más de 3 meses consecutivos, en los que la gente no paró y los jóvenes en sus barriadas, junto a madres de primera línea, como se denominaron, y sectores trabajadores, hicieron sus barricadas, sus sitios de protesta continuamente, a punto de que Cali se volvió el símbolo de la resistencia. Pero estas manifestaciones del paro nacional también se realizaron en ciudades como Bogotá. Aquí hay varios puntos de resistencia, incluso aún, que se sostienen en medio de condiciones muy adversas, aquí en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena. Es decir,
la ciudadanía en general se expresó en las grandes ciudades, Popayán, Pasto, y también en los pequeños municipios. Es realmente un estallido social lo que se ha visto en Colombia durante todos estos meses, que plantea la necesidad de la sociedad colombiana de un cambio sustancial y estructural en el país. La represión ha sido la constante en las manifestaciones ciudadanas y en la protesta legítima de los colombianos y colombianas. Los jóvenes, como han sido y como si ellos se han denominado la primera línea de la resistencia y de la movilización, han sido los más afectados por las acciones represivas del Estado. Y en Cali, pues por ser como el símbolo de la resistencia y haberse expresado en distintos puntos de la ciudad, pues se manifestaron se dieron, digamos, situaciones de represión muy complejas. El Ministerio de Defensa se tomó Cali, hubo acciones combinadas entre policía y ejército, y el SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios, fue, digamos, el encargado de realizar la contención y la represión contra las movilizaciones ciudadanas, dejando saldos en Cali y en todas las ciudades principales del país de muchos jóvenes desaparecidos, de jóvenes asesinados, de jóvenes que han perdido los ojos, uno de sus ojos, porque es como una política dirigida a afectar también a la integridad física de los manifestantes y de los jóvenes. Hoy que estamos viviendo en Colombia, estamos viviendo una persecución muy compleja contra los jóvenes que están siendo judicializados, detenidos, la Fiscalía, por ejemplo, y el gobierno nacional ha tratado a los jóvenes y a los manifestantes como terroristas, les están dando el trato de terroristas cuando son manifestantes, están en una manifestación social y política en las calles. Esa es la realidad de Colombia. Recientemente, el martes pasado, hicimos una movilización y en algunos puntos de resistencia de ciudades como Cali, Bucaramanga, Bogotá, hubo situaciones de enfrentamiento, de ataque directo de la fuerza pública contra los puntos de resistencia de las juventudes y los barrios, y también se presentaron y se registraron heridos. O sea, la situación continúa y lo que está mostrando hoy Colombia es la necesidad de un cambio, la necesidad de una transformación y de unas reformas estructurales que permitan la inclusión de sectores de la sociedad que se han visto seriamente afectados por las políticas neoliberales. Gloria, estás hablando de un gobierno totalmente asesino, porque realmente un pueblo que es masacrado por su gobierno, no hay otra forma de poderlo llamar, asesino, que está asesinando a su futuro, a los jóvenes. No está negociando con ellos, no está hablando con ellos, simplemente los está reprimiendo, buscando herirlos, como dices tú, sacarles los ojos, que quede eso como un castigo que no se olvide nunca para él y sus familiares y amigos, el que alguien pierda un ojo en una manifestación así de protesta. Y que también vimos esta similitud anteriormente con las protestas que se hicieron en Chile, y que ahí precisamente otro gobierno neoliberal y totalmente insensible ante los reclamos de la población, a las que llamó terroristas, similar a lo que ha hecho Duque, hizo exactamente lo mismo. Estamos viendo el mismo patrón de gobiernos asesinos neoliberales que, lejos de atender las demandas de la sociedad, lo que hace es aplastarlas, reprimirlas para seguir imponiendo un modelo brutal, ahora sí que dictatorial, porque se entiende que nadie quiere ese modelo. Exactamente así, nadie lo quiere. ¿Cómo ves tú que ante estas protestas que entiendo ahora que siguen, porque te digo, aquí en mi país nadie publica, nadie dice nada de esto, ¿sí? Se están articulando ustedes ya para poder tener una expresión en urnas que implique este cambio, un contundente cambio, un rechazo total a lo que ha vivido Colombia por décadas? ¿Cómo va esa articulación entre fuerzas políticas y entre fuerzas sociales ante esto que está viviendo? Bueno, estamos en un periodo preelectoral. El año entrante se realizarán las elecciones a la presidencia de la República y al Congreso. El 13 de marzo vamos a tener la posibilidad de cambiar el Congreso de la República. Aquí se elige Cámara de Representantes, que es por departamentos,
elige de acuerdo al número de población sus representantes a la Cámara y Senado, que es una circunscripción nacional. Esperamos el 13 de marzo, además, una consulta interpartidista que se realizará en el marco del Pacto Histórico, que es el espacio, el instrumento que hemos venido construyendo en Colombia para unificar a los sectores progresistas, alternativos, de izquierda, a los movimientos sociales, a las ciudadanías libres que están desarrollando acciones muy importantes de transformación en toda Colombia. Y en mayo tendremos la elección a la presidencia de la República. El 13 de marzo tenemos la posibilidad de una consulta interpartidista donde uno de los precandidatos es Gustavo Petro, junto a 4 más, una líder afro, una líder indígena, Roy Barreras, que es un senador de la República, y Alexander López. En esta consulta interpartidista el 13 de marzo elegiremos una persona que representará a todo este espectro del Pacto Histórico de Colombia para las elecciones presidenciales. Lo que hemos venido viendo en los distintos escenarios donde se ha presentado el precandidato Gustavo Petro es que hay una profunda convicción de la sociedad colombiana de la necesidad de un cambio en el país. Y los jóvenes, con los jóvenes y las ciudadanías y los distintos sectores, hemos planteado la necesidad de pasar de las calles a las urnas. Es decir, que todo este descontento, este estallido social, esta necesidad de cambio, de transformación, de un paso significativo a través de las elecciones democráticas que se realizarán el próximo año en el país. El pacto histórico es la posibilidad de unir todas las fuerzas sociales y políticas para transformar a Colombia, para dejar 5 siglos de violencia, discriminación, de opresión, de guerra, de la guerra perpetua que se ha impuesto en nuestro país, para empezar a construir la era de paz con reformas que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos y la construcción de un modelo incluyente que reconozca las diversidades que habitan el territorio. ¿Cómo ves tú el intento de la candidatura de Gaviria, que se interpretó mucho como que era pues, una clásica candidatura para dividir el voto que pudiera obtener Gustavo Petro? Bueno, aquí hay muchos candidatos presidenciales. Sí. En el espectro de la derecha, de lo que podríamos denominar la derecha colombiana, hay una serie de precandidatos. El uribismo va a intentar por todos los medios de lograr, digamos, un candidato a la presidencia que represente sus intereses, pero el gobierno de Duque ha sido tan nefasto que lo más seguro es que no logren, digamos, tener el voto popular. De otro lado, hay un espectro llamado de centro derecha, que se está aglutinando para construir una alternativa que se oponga a Gustavo Petro. Como bien lo decía Gustavo Petro en la entrevista recién con María Jimena Duzán, una de las periodistas más importantes del país, ahora todo el mundo está unificándose contra Petro porque lo ven en las encuestas como el ganador y porque realmente representa e interpreta las necesidades del pueblo colombiano. En el caso de Alejandro Gaviria, pues se está mostrando como una candidatura del centro. Seguramente va a resultar siendo el candidato del establecimiento colombiano. Eso es lo que se vislumbra, de acuerdo, digamos, a lo que él representa. Viene del gobierno de Santos. Si bien el gobierno de Santos contribuyó a la paz, no hizo cambios sustanciales en el modelo neoliberal, mantuvo políticas que afectaron de manera sensible la vida de los colombianos y de las colombianas, y pues Alejandro Gaviria representa ese sector del establecimiento. Vamos a ver cómo camina, digamos, todo este proceso en estos meses para finalizar el 2021 y cómo se van realinderando y reagrupando los sectores diversos que también están aglutinándose al centro. El Partido Verde es uno de ellos, la Alianza Verde. Es un partido que está resquebrajado. Algunos sectores mayoritarios del partido están
con la opción del pacto histórico, otros quieren ir alrededor de Alejandro Gaviria. Entonces hay como un movimiento muy fuerte en todos los partidos, incluso los de la derecha. El Partido Liberal se está también rompiendo. Recientemente se une al pacto histórico uno de sus principales líderes, que representa los sectores más progresistas del liberalismo, Luis Fernando Velasco, y con él se vienen distintos sectores liberales progresistas del partido. También pues recientemente tuvimos la adhesión al pacto histórico de la ex senadora Piedad Córdoba de Poder Ciudadano, que también viene del seno del Partido Liberal. Aquí hay una transformación impresionante, hay movimientos al interior de todos los partidos y esperamos que sea el pacto histórico el que aglutine toda ese descontento y sobre todo esa convicción de sectores políticos, incluidos los partidos tradicionales, que saben que Colombia tiene que dar pasos en la transformación del modelo que se ha impuesto, porque la crisis social, económica y ambiental es de grandes proporciones y se amerita un cambio de fondo. Gloria, yo sinceramente espero que los colombianos puedan vivir en paz, que puedan tener el país que se merecen y sobre todo que puedan lograrlo tangible, que lo puedan hacer en las urnas de una forma tan contundente que la derecha no pueda robarles y esquilmado el triunfo, como lo ha hecho en América Latina en general. En mi país lo hizo en 2 ocasiones a nuestro presidente actual, que afortunadamente ganó a la tercera. Yo espero sinceramente que en Colombia este cambio se pueda dar con el pacto histórico, que ya dice mucho ese nombre de la situación de Colombia. El nombre pacto histórico ya genera todo un cuestionamiento de por qué se llama así y cuál es la historia que están buscando saldar. Yo me retiro, como les dije, que tengo un compromiso y te agradezco de veras tus palabras. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona la situación allá en Colombia y por supuesto estamos con Petro, con Gustavo Petro. Creemos que es la esperanza que necesita Colombia. Aquí estamos. Gracias, bueno. Gracias Tito y a todo el auditorio. Muy amables. Hasta luego. Muchísimas gracias, Héctor. Y quisiera hacer un comentario final, un comentario a lo que acaba de decir Tito. Héctor, es precisamente sobre el tema de las garantías electorales. Ese es uno de los problemas serios que tenemos en el país. Al igual que México, aquí el sistema electoral ha sido poroso, ha permitido el fraude electoral en las elecciones. Incluso en el 2018, pues hay evidencias, ya pruebas que han venido recaudándose del fraude que le hicieron a Gustavo Petro. Y bueno, yo en particular fui víctima del fraude como senadora electa en el 2018. Y pues conozco a fondo por la defensa que hice de la curul de las profundas dificultades que tenemos en el sistema electoral colombiano, la compra de votos, el manejo de los software, y esperamos para este 2022 fortalecer nuestro trabajo como pacto histórico para cuidar el voto de los ciudadanos y ciudadanas, tanto para las listas al Congreso como para las elecciones a la presidencia de la República. Es uno de los enormes desafíos. Estamos consultando las experiencias de América Latina, entre ellas la mexicana, y las recientes elecciones que se han suscitado en países como Ecuador y como Bolivia, donde las fuerzas progresistas y alternativas han tenido que avanzar en mecanismos e instrumentos ciudadanos que garanticen el cuidado de la votación de los ciudadanos para garantizar que la decisión ciudadana sea la que se imponga y no la del fraude, como nos ha sucedido en muchos lugares de América Latina. Entonces, aquí estamos muy pendientes también de ese asunto. Y bueno, Tito, te saludo especialmente y gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Todavía no hemos terminado, Gloria. Yo sé, Vamos a continuar contigo. Yo sé, pero te estoy saludando de manera ahora me especial. toca a mí hacerte varias preguntas. Lo primero es, ¿cómo es que te quitan la senaduría a ti? Y segundo, ¿qué es lo que está pasando con Caicedo en Magdalena? Bueno, lo primero, la primera pregunta, yo en el 2018
con Gustavo Petro como miembros de la Colombia Humana, planteamos... Un momento. No te preocupes, sigue. En el 2018 lanzamos una lista al Senado de la República y una a la Cámara de Representantes de Bogotá por una coalición que integraba la Colombia Humana, la Unión Patriótica, Maíz, que es un movimiento, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, y la Alianza Social Independiente. Una coalición que se llamó Decentes, la lista de la decencia, integrada pues por representantes de los diversos movimientos políticos. Esa lista de la decencia logró pasar el umbral es aquí del 3%, y eligió el 14 de marzo del... ¿El 14 o 11? El 13 de marzo. No, en marzo del año pasado, del 2018, eligió 4 senadores de la República, ¿sí? Hubo una lista que no logró el umbral de los movimientos cristianos evangélicos que pues se han dedicado en los últimos años en América Latina a la política, más desde una opción regresiva que progresiva de derechos. Ya los conocemos, bueno, en Brasil, en muchos lugares de América Latina, la expresión de los sectores evangélicos cristianos en la política que han estado más al lado de opciones de extrema derecha, profundizando el modelo neoliberal. Ese movimiento Justa y Libres, integrado por pastores cristianos, no alcanzó el umbral. Les faltaron 34,000 votos para llegar al 3%, que es el umbral en Colombia. Ellos iniciaron toda una ruta de reclamación de votos y realmente nosotros logramos demostrar ante el Consejo Nacional Electoral que los votos que ellos reclamaban en el reconteo de votos no tenían un asidero cierto. Es decir, hicimos una primera reclamación en el Consejo Nacional Electoral que demostraron que de los 32,000 votos que ellos presentaban, reclamaban, 14,000 que logramos nosotros demostrar eran votos que no eran ciertos. No obstante, el 19 de julio, eso fue en marzo, empezamos nuestra pelea en marzo, el 19 de julio, 12 horas antes de la posesión, de la juramentación y posesión del Congreso de la República, del Senado y de la Cámara de Representantes, el Consejo Nacional Electoral en Colombia a las 6 de la tarde declara la elección de Senado, reconociendo los votos fraudulentos de Justa y Libres y sacando a 3 senadores electos de su posición como senadores de la República. Ahí perdimos la curul, un senador del Partido Verde, una senadora del Partido Liberal, Conservador, perdón, y en mi caso una senadora electa por la lista de la decencia. Tuvimos que continuar nuestro proceso de reclamación y de demanda ante el Consejo de Estado. Fue una demanda bastante ardua, tuvimos que volver a recoger las pruebas y ante el Consejo de Estado presentamos nuevamente con todos los detalles y la comprobación física el fraude en más de 7,400 votos. En el caso particular, el Partido Conservador presentó también sus pruebas frente a más de 10,000 votos y el Partido Verde igualmente con su senador. Ese proceso se demoró hasta hace pocos meses y infortunadamente el Consejo de Estado dejó las cosas así, prefirió tomar la decisión de dejar el Senado como había sido decidido por el Consejo Nacional Electoral. Aquí sucede como en otros países que infortunadamente alrededor del tema electoral hay muchas presiones políticas de un lado, pero también hay situaciones de compra de las decisiones judiciales y del Consejo Nacional Electoral en nuestro caso, que pues lamentablemente es lo que se impone muchas veces. Entonces esa es la realidad
en relación con la elección al Senado que tuvimos en el 2018. No se logró hacer justicia y se impuso el fraude pese a las evidencias presentadas por parte de los abogados que nos representaron tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Consejo de Estado posteriormente. Bueno, ahora sí va a ser Gloria senadora. Ahora no le van a robar las elecciones. Eso que Gloria está contando quedó demostrado cuando una dirigente del partido de Duque se fue a Venezuela y denunció el financiamiento de Ñeñé, un narcotraficante, a la campaña y la compra de votos y los niveles de fraudulentos que se hicieron. Pero ya nos quedan como 5 minutos, 4 minutos. Estos minutos que nos quedan se los vamos a dar a Gloria para que nos explique qué fue lo que pasó con Caicedo y que ella también pueda despedirse de ustedes. Bueno, muchas gracias, Tito. Mira, yo pues he estado como en mi acción política trabajando en diversos espacios. Tú sabes que fui parlamentaria andina, posteriormente trabajé al lado de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá como secretaria de gobierno del distrito y recientemente tuve la oportunidad de acompañar como asesora de cooperación y relaciones internacionales al gobernador Carlos Eduardo Caicedo. Es el único gobernador alternativo que tenemos en Colombia y que está haciendo un trabajo grandioso por transformar las condiciones adversas que vive la población del departamento del Magdalena, que está ubicado en el Caribe colombiano. Un departamento con profundas inequidades, manejado siempre por élites, por clanes políticos mafiosos. Ha sido uno de los departamentos donde se ha expresado con más fuerza la parapolítica y él ha sido un líder que ha logrado avanzar de manera con mucho apoyo popular. Llegó a la alcaldía de Santa Marta como Fuerza Ciudadana, un movimiento político ciudadano, y ahora gana las elecciones el año pasado, desde el 2020, está al frente de la gobernación ganando las elecciones contra todos los clanes políticos tradicionales del Magdalena. La situación de cambio que él ha planteado, pues ha tenido respuestas de estos clanes, de estas élites que perdieron el poder, terribles. O sea, les han hecho una persecución en todos los órdenes, no le permiten, tienen la mayoría en la asamblea, no permiten que pasen sus proyectos de ordenanza para hacer las reformas y las transformaciones que necesita el departamento, y sumado a ello hay una constante amenaza contra su vida. El año pasado, en el 2020, en julio, se descubrió un plan de un grupo paramilitar que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, llamado los neoparamilitares de la Sierra Nevada, que tenían un plan para asesinarlo. Logramos denunciar, detener ese plan, se capturaron algunos de los líderes de ese grupo paramilitar llamado los Pachenca, y este año volvió a descubrirse un plan para asesinar a Carlos Caicedo del Clan del Golfo, que es uno de los grupos paramilitares más poderosos, narcotraficantes y paramilitares más poderosos que tiene el país, que operan el orden nacional, y las evidencias, las que habían sobre el plan eran muy graves. Eso obligó a que tuviéramos que tomar medidas para que Carlos Caicedo saliera del país, para proteger su vida y la de su familia. Estuvo haciendo gestiones en Europa, en el Parlamento Europeo, con distintos gobiernos también de Europa y de la Unión Europea, y igualmente se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de medidas cautelares para proteger la vida del gobernador, de su familia y por supuesto del equipo de trabajo que realiza sus acciones en medio de condiciones muy adversas de amenaza y de represión. Aquí volvió Caicedo
con más fuerza. El gobierno se vio obligado a ampliar las medidas de seguridad y protección para Carlos Caicedo y bueno, esperamos que la solidaridad internacional, el apoyo ciudadano y el acompañamiento de organismos de derechos humanos contribuyan a generar un ambiente protectivo para que el gobernador del Magdalena pueda continuar su lucha por las transformaciones que necesita el Magdalena y el Caribe colombiano. Bueno, muchas gracias, Gloria, por estar con nosotros y esperamos nosotros poder tener a Caicedo y también tener a Petro y a toda la dirigencia de Colombia Humana, que a través de esta plataforma nosotros podemos proyectarlos hacia el mundo para explicar qué está pasando en Colombia. Colombia, que desde la muerte de Gaitán en el año 1948, en abril de 1948, 9 de abril, ha vivido una situación explosiva y que los intereses del gran capital del norte han querido imponerse a través de la violencia. Hemos llegado ya al final del programa de El Otro Enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy, como les planteamos, tuvimos un plato fuerte y ustedes lo pudieron ver. Gloria, una excelente exponente, candidata a senadora y que va a ser senadora nuevamente y que explicó la situación por la que está atravesando Colombia en este momento. Con ustedes estuvo Tito Olivo desde República Dominicana y Héctor Díaz desde México. Esta noche usted podrá sintonizar este programa colocando en cualquier dispositivo electrónico a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, 8 de la noche, hora de México y Colombia, Perú y de otras naciones que están en ese mismo nivel de horario. Usted pone en su dispositivo electrónico cananga.tv y si no nos puede ver a las 9 de la noche, usted se registra en El Otro Enfoque con Darío Cuba y va a darle en YouTube a la campanita para recibir nuestra propuesta. Lo va a compartir para que nuestra propuesta lleguen a todos sus relacionados. Muchas gracias y hasta el lunes.